Dale. Bueno, buenas tardes, casi noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy desde donde estén a esta charla muy interesante y muy relevante sobre un caso importantísimo ante la Jurisdicción Especial de la Paz de Colombia, la jurisdicción encargada en términos generales de juzgar los delitos cometidos durante el conflicto armado colombiano dentro del marco del acuerdo de paz. Para hablar de este caso tenemos hoy el privilegio de contar con un invitado muy especial, el magistrado auxiliar Hugo Escobar Fernández, a quien voy a introducir de manera rápida. Pues como ustedes saben, pues por la invitación que ustedes pudieron ver, el magistrado Escobar en este momento es candidato a doctor de... Espérenme un segundo porque ahora se me perdió esto. Es abogado especialista, perdón, en Derecho Administrativo, profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana, máster en Derecho Público y actualmente candidato a doctor en Estudios Avanzados en Derechos Humanos de la Universidad Carlos III de Madrid. Ha trabajado en la Corte Constitucional de Colombia, ocupando los cargos de auxiliar judicial, profesional especializado grado 33 y magistrado auxiliar encargado. Actualmente ejerce como magistrado auxiliar de la Jurisdicción Especial para la Paz. Magistrado Suárez, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, ¿cómo estás, Antonio? Muchísimas gracias por tus generosas palabras y por esta invitación y también obviamente por tu moderación. También quisiera agradecerle pues a Paula Rodríguez por toda la coordinación del evento y agradecerle especialmente a Alejandro García, quien es el presidente de la Asociación de Colombianos en Harvard. Para mí pues es un placer y un honor tener la oportunidad de comentarles a ustedes este caso, así como a todos los demás que se conecten, pues independientemente de la comunidad de Harvard, que me parece muy importante exaltarla, pues a todos los demás que se conecten de la Javeriana, estudiantes de cualquier carrera, profesión, oficio, pues bienvenidos y muchísimas gracias. Muchas gracias, magistrado Escobar. Para comenzar, quisiera, precisamente por lo que estamos en un contexto no solamente colombiano, sino también internacional, quisiera, antes de entrar en materia respecto del caso que vamos a tratar, el caso de Aveiva ante la Jurisdicción Especial, quisiera que por favor nos diera a brochazos generales un poco del contexto de la Jurisdicción Especial de la Paz dentro del acuerdo de paz, de cómo nace, más o menos cuál es su estructura, de qué se encarga, así para tener un contexto general antes de entrar a... Perfecto. Bueno, la Jurisdicción Especial para la Paz nace de las negociaciones del Acuerdo de La Habana. Fue uno de los últimos puntos en acordarse, recordando pues la famosa frase del expresidente Santos de que nada está acordado hasta que todo está acordado, precisamente en términos de negociaciones y de fin de un conflicto armado. Creo que uno de los más largos en la modernidad del mundo pues es el colombiano, tristemente hay que decirlo, y es el punto más difícil. Ahorita incluso se habla con el tema de paz total, a dónde van a terminar todos estos grupos, bien sean los que tengan carácter político o los que se quieran someter a la justicia.
¿a dónde van? Y es el punto más álgido, porque claramente los grupos armados, cuando negocian, quieren tener algún beneficio por cuenta de la entrega de las armas y dejar la guerra. Y no se van a entregar y no van a ir a, a años de cárcel, ¿no? A la justicia ordinaria. Entonces, entiendo, según tengo entendido incluso por anécdotas, que surge sobre todo de una idea de Álvaro Leiva, actual canciller, quien se inventa en esos diálogos como la denominación de Jurisdicción Especial para la Paz, estando en La Habana, y ahí se destraba pues el punto de justicia, que era durísimo, ¿no? Que tiene que ver obviamente con las víctimas y con todo esto que hablaba ahorita de a dónde deben someterse los grupos, las grandes estructuras criminales en Colombia si queremos hacer la paz. Después de que se acordó en La Habana, tuvo una implementación normativa en nuestro ordenamiento jurídico, y entonces vinieron varias normativas importantes. La primera, pues la Constitución, que fue el Acto Legislativo 01 del 2017, una reforma a la Constitución mediante el Congreso, Acto Legislativo, y ahí se crea a nivel constitucional la JEP. Actualmente es difícil desconocerla y es muy difícil modificarla, porque precisamente pues tiene una jerarquía bastante alta, la cúspide pues normativa, ¿no?, de la Constitución. Posterioridad a ello vinieron otras normas legales más procedimentales, el Código de Procedimiento, la ley estatutaria para la justicia especial, para la JEP. Evidentemente, pues como ustedes o los abogados sobre todo lo sabrán, la Administración de Justicia también funciona con una ley estatutaria. Igualmente pasa en la JEP, que fue la ley 1957, también eso con la ley de amnistía. Entonces se dieron varias normas que es como el marco normativo en el que se mueve la JEP, para tratar de alcanzar la paz, justicia restaurativa, justicia dialógica, con unos enfoques muy distintos que nunca se habían planteado pues en nuestro derecho ni en nuestro Estado colombiano, un nuevo enfoque de justicia. Y su estructura es un poco más compleja, pero podría decir, así como abrebocas, simplemente que tiene un Tribunal para la Paz que está integrado por dos secciones de primera instancia, la sección de revisión y la sección de apelación, que es la que resuelve, como su nombre le dice, las apelaciones que se presenten en toda la jurisdicción. Y existen además abajo del tribunal unas salas de justicia, que son la sala de amnistía e indulto, la sala de definición de situaciones jurídicas y la sala de reconocimiento. Estas salas como que son un poco la puerta de entrada de la JEP para investigar o para dar las amnistías a los excombatientes o la renuncia a la persecución penal de los miembros de la fuerza pública, que serían la sala de definición. Y todo esto, digamos, que se marca con una secretaría ejecutiva que proporciona los recursos administrativos, físicos, financieros, como una especie de Consejo Superior de la Judicatura, y también una unidad de investigación y acusación que se le ha conocido como la Fiscalía de la JEP, que es la que se encarga sobre todo, pues se encargará, ya tiene varias remisiones, de estudiar si decide acusar ante el tribunal a aquellos que hayan sido considerados máximos responsables de la guerra en Colombia. Perfecto. Muchas gracias por ese contexto. Simplemente para quienes nos escuchan, si tienen preguntas a lo largo de la presentación, por favor, las pueden hacer directamente en el chat o levantar la mano, y al final vamos a reservar un espacio para que las hagan directamente a través del video. Antes de continuar con la charla, magistrado Escobar, usted tocó unos temas muy interesantes, y antes de dejarlo explicar el caso de Aveiva, creo que sería interesante que ahondáramos un poco en eso. Usted hizo mención respecto a la implementación y la normativa de la JEP, pero digamos,
esto no solamente para los abogados, sino digamos para los colombianos en general, creo que es importante saber el tema de que hubo controversia de su implementación, ¿verdad? Comenzando porque en el plebiscito de la paz ganó el no. Y después hubo toda una discusión a través de cómo iban a pasar la ley estatutaria de la JEP y demás. ¿Cuál es su opinión? ¿Usted cree que, digamos, eso ha afectado la legitimidad de la JEP como institución? ¿Cuál ha sido el impacto? Digamos, simplemente quisiera saber sus opiniones. Antonio, yo lo que te diría es que claramente que fue y ha sido y lo es muy difícil la implementación. En cualquier país que tú estudies en el mundo con un conflicto armado interno, dar ese paso de la guerra a la paz o de la dictadura a la democracia va a ser traumático. Además de eso, como tú lo dices, todo este tema lastimosamente llegó a Colombia en medio de una alta polarización política y sujeto a un certamen democrático no obligatorio, porque pues también hay que aclarar que el plebiscito no es, digamos que un mecanismo de participación vinculante que digamos que obligue por esa decisión del pueblo a tomar una u otra decisión. Y lo dijo la Corte Constitucional en esos términos. Entonces, pero claro que lo hizo difícil, ¿no? Porque igual él no ganó, eso sí es una realidad pajaritable. Sin embargo, también hay que aclarar que después de que ganó el no, porque también a veces se nos olvida como el orden de las cosas, después de que ganó el no, recuerden que se refrenda el texto en el Congreso de la República y la Corte Constitucional, pues todas las normas de implementación, como el Acto Legislativo 01 del 2017 y las leyes que mencioné al comienzo, la ley estatutaria para la JEP, el Código de Procedimiento de la JEP, la ley de amnistía e indulto, pues, la misma creación de la JEP a nivel constitucional, todas tuvieron el aval de constitucionalidad de la Corte Constitucional y también claramente de la Corte Penal Internacional. Si no, pues uno no se explica cómo cerraron después de tantos años la situación preliminar que tenían abierta contra Colombia. Entonces, en conclusión, yo creería que sí, que fue muy difícil. Además, pues recuerden que uno de los primeros actos del gobierno pasado fue objetar la ley y eso, pues digamos que dificultó un poco el arranque y es una institución pues nueva que lleva 4 años. Entonces, tiene un reto muy grande y es hacer justicia en muy poco tiempo con una polarización muy alta. Entonces, yo te diría que sí, que claramente que le afectó, pero también creería que eso ya está cambiando y que eso es natural, que se den esos, digamos que esas sorpresas y que la polarización se dé y que no se acepte es parte de lo que pasa en el mundo cuando se instituye una nueva justicia transicional, una justicia de transición que viene como a romper esquemas y paradigmas. Entonces, creo que eso es parte de lo normal cuando uno estudia los conflictos en el mundo y que es parte de lo que nos permite dialogar, entrar en controversia para más adelante, ojalá solucionar el tema de la guerra y ojalá que sea pues en cabeza de la JEP que se dé esa transición. Perfecto, muchísimas gracias. Y ya entonces podemos atender, digamos, esa inquietud que yo tenía. Ahora sí podemos entrar en materia frente al caso en particular que nos van a exponer el día de hoy, el caso de Aveiva. Entonces, si quisiera, entiendo que tiene una presentación con usted que nos va a compartir y pues nada, pues quedamos muy atentos a la exposición. Perfecto, Antonio. Muchísimas gracias por la presentación y por las preguntas introductorias. Voy a compartirles pantalla para una presentación que tengo preparada sobre el tema. Vamos a ver, denme un segundito.
Me avisas, Antonio, si la pueden ver. Sí, estamos viendo, yo estoy viendo en pantalla. Perfecto. Listo, entonces, bueno, básicamente el objeto de la charla del día de hoy es comentarles sobre este caso. Es un caso, como tú bien lo introduciste, muy particular, muy especial dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz. Más adelante les voy a explicar cuáles son sus particularidades y por qué creo que es un caso pues muy especial dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz. La idea básicamente sería dar algunas notas como características de este caso, porque es único, qué elementos hacen que sea diferente a los demás que se investigan en la JEP, cómo empezó, y creo que eso lo voy a atar a la pregunta que tú hacías, Antonio, del acuerdo de paz y de La Habana y todo este tema de lo que se pactó. Y ya les cuento cómo pienso hilar eso. Y al final, pues, terminar con la imputación o el auto, un poco un recuento del auto 01 del 11 de julio de este año, en el cual se le imputó responsabilidad penal individual a 10 exmiembros de la fuerza pública de 2 batallones de contraguerrilla del Ejército Nacional y un coronel comandante de una brigada. Entonces, básicamente ese sería como el orden que tengo preparado. Lo primero, y empiezo por eso, la relación de este caso con el acuerdo de paz, y es como una de las conclusiones que me quedaron después de terminar el auto de imputación y la investigación inicial. Si no hubiera sido por el acuerdo de paz, creo que este caso no hubiera podido develarse y esta verdad no hubiera podido conocerse por la sociedad colombiana. Evidentemente es un caso que representa, si uno pudiera escoger un caso en la JEP, pienso yo, esta es como mi opinión muy personal para decir por qué el acuerdo y por qué la JEP es importante y por qué hay que defender en este sistema que además está siendo estudiado por el mundo entero para ser aplicado en otros conflictos del mundo, como estoy seguro que lo saben en Boston o les ha llegado a los estudiantes de Harvard. Es el de Dabeiba porque fue gracias a la verdad que se dio por un militar y los beneficios que él obtuvo de esa verdad anticipada extraordinaria, que él develó todo esto. Ya nos vamos a dar cuenta en la presentación cómo no se sabía absolutamente nada en materia judicial sobre lo que pasó en este cementerio. Ahí está la foto. No tiene muy buena resolución, pero creo que ahí se alcanza a ver en algo. Ese es el cementerio, las bóvedas están al lado derecho y la entrada se puede ver justo al frente, al fondo. Y la justicia nunca había intervenido en este cementerio. Nunca se habían, digamos que estudiado, investigado desapariciones forzadas o asesinatos que se hayan presentado alrededor de este cementerio. Y fue gracias precisamente, como lo decía antes, a los beneficios que se dan por la verdad, gracias al acuerdo de paz y a las normas que así lo establecieron, que los militares y sobre todo un sargento en particular se atrevieron a contar algo que tenían muy resguardado y que, como ellos mismos los dicen, era un peso en sus espaldas que llevaban a cuestas, escondiéndole a sus familias y a ellos mismos y a la sociedad colombiana una verdad y un horror, básicamente, ¿no? Porque lo que pasó pues, en ese cementerio es horroroso. Ese es el cementerio. Como les decía, es un caso que también empiezo por ahí a contarles, que es el primer caso conjunto, por eso ustedes ven que se habla del doctor Ramelli como magistrado en movilidad en el caso 3 y la magistrada Enríquez del caso 4. Ella es la relatora del caso 4 y el doctor Ramelli es uno de los relatores del caso 3. Esa es otra de las particularidades de este asunto porque es la primera vez que se investiga de forma conjunta una situación.
en la JEP por 2 casos. Ustedes saben, y si no, pues se los cuento que tenemos 10 casos abiertos en la JEP, en donde se supone que se va a tramitar lo más importante que ocurrió en cuanto a crímenes internacionales del conflicto armado colombiano. Hay 10, el caso 3 ya lo vamos a ver en particular de qué trata, pero les adelanto que el caso 4 es todo lo que tiene que ver con el Urabá. El caso 3 pues es relacionado al fenómeno que se conoce como falsos positivos o homicidios fuera de combate. Entonces, lo primero para entrar ya en materia de dónde surge este caso son los antecedentes. Y un poco la pregunta que podría uno hacerse en investigación es ¿por qué un caso conjunto? Y por qué este es el primer caso conjunto, porque es algo que no se había dado en la JEP. Y la respuesta inicial, creo yo, pues al margen de que fue una decisión legítima tomada por la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. Esta sala tiene la facultad de priorizar y de seleccionar los hechos y conductas. Entonces, pues en su libre albedrío y consideración, interpretación, determina cuáles son los casos que se deben investigar en nuestro conflicto armado, teniendo en cuenta pues las limitaciones y ciertos criterios que se han dado en una guía de priorización. Al margen de esa decisión que, como lo digo, es autónoma y legítima, yo lo que creo es que este caso terminó siendo conjunto por la confluencia de 2 casos que no pensaban encontrarse, pero por casualidades de la vida y la investigación está llena de casualidades, pues terminaron cruzándose los caminos. El caso 3, como lo decía, ya había hecho una priorización interna. Esa priorización se puede ver en el auto 33, 033, en donde la sala hizo pública una estrategia de investigación y escogió unos territorios que iba a investigar, en donde principalmente existen más víctimas y se perpetró más el fenómeno de los falsos positivos o asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como si fueran bajas en combate. Uno de esos territorios, o en el territorio obviamente más fuerte, no quiero decir más importante, pero en donde más impacto hubo de este crimen, fue Antioquia. Está en el número 1 como el que más presentó estos hechos. Y dentro del caso de Antioquia, dentro de ese subcaso, se hizo una especial consideración a Dabeiba como un caso emblemático, como un caso icónico, un caso emblema, un caso representativo, un caso ilustrativo, porque se busca con lo que pasó en un cementerio, pues que ustedes vieron la foto de lo que es simplemente un cementerio en un municipio muy alejado y apartado de Colombia, representar unos patrones macrocriminales y representar digamos que dar a través de unos hechos concretos en un cementerio particular, representar unos patrones macrocriminales que incluso podrían terminar siendo de nivel nacional. Entonces, ilustra perfectamente una situación a partir de algo muy, muy específico. Es una metodología como diferente de investigación. A la par que en el caso 3 se hacía eso, el caso 4 era un caso territorial. El caso 3 es un caso nacional, investiga el fenómeno en toda Colombia, el fenómeno de los falsos positivos en todo el territorio nacional, mientras que el caso 4 es un caso territorial. Digamos que la JEP básicamente toda su estrategia de priorización la ha hecho entre casos nacionales y casos territoriales. En casos territoriales está el Urabá, está el Bajo Cauca, está la región de Barbacoas y de Nariño, bueno, regiones muy golpeadas por el conflicto, pero también hay unos casos nacionales, no sé, los secuestros de las FARC, el reclutamiento forzado de las FARC a niños y niñas, los falsos positivos. Entonces, los 10 casos de la JEP se basan en ese criterio metodológico de investigación nacional o territorial.
pero este en particular tuvo una metodología diferente, particular, que era asociar casos o asociar todo lo que pasó en el cementerio para representar unos patrones macrocriminales y, digamos, tener una gestión judicial distinta de los criterios de priorización, porque sí se miran hechos hecho a hecho. De pronto esto es un poco más complejo de entender, pero más adelante creo que voy a tratar de aclarárselos. Simplemente como que cerraría este punto para decirles, en el caso de Dabeiba, sí se miran hechos y casos ilustrativos concretos. Normalmente la JEP no está hecha para eso. Si la JEP tuviera que investigar cada uno de los hechos del conflicto, pues no le alcanzaría la vida, ni nos alcanzaría la vida para investigar 50, 60 años de conflicto. O si quisiéramos investigar los 6.402 o más o menos falsos positivos que existen, pues imagínense la tarea que sería investigar hecho a hecho. Entonces, una de las claves de la justicia transicional colombiana es la metodología investigativa a través del análisis de contexto y de la macrocriminalidad. Pero este caso, pues, como les decía, es distinto. Es distinto pues, por la metodología que se usa, que como les digo, sí puede ser hecho a hecho, para ilustrar a través de esos casos situación muy relevante que quiere mostrar la Jurisdicción Especial para la Paz y que podría ser replicado en otros casos. Y además porque se dio la competencia de los dos casos. El caso 3, investigando falsos positivos, y el caso 4, pues estamos en el territorio del caso 4. Dabeiba, para los que no sepan, pues es la puerta de entrada al Urabá. Y es uno de los municipios que también se encuentra priorizado por el caso 4 cuando abocó conocimiento del caso 4. Entonces, vean cómo hay competencias de los dos casos que se entrecruzan en el municipio de Dabeiba y particularmente pues, en lo que pasó en el cementerio de Dabeiba. El caso 3, brevemente, el caso 3, pues que es en el que estamos en movilidad vertical con el despacho del doctor Ramelli. Es un caso, como les decía, de origen nacional, parte de un informe de la Fiscalía, que es el informe 5 de la Fiscalía, y empezó desde el 17 de julio del 2018. Como les decía, el auto 033 habla de la priorización a nivel nacional, como que divide el territorio nacional en diferentes regiones o subcasos, y Dabeiba pues se inscribe en el capítulo de Antioquia. Los resultados muy rápidamente del caso 3, que pues seguro los han visto los que sigan incluso noticias, pues ya se han dado 4 imputaciones de máximos responsables. La primera fue lo que pasó en el Catatumbo, con todo el caso de Soacha. Ese caso tuvo imputación. Todos los que fueron imputados reconocieron, se dio una audiencia de reconocimiento de verdad y responsabilidad en el Catatumbo con las víctimas, las madres de Soacha, y todos los imputados reconocieron responsabilidad. Estamos hablando pues de crímenes de lesa humanidad y de guerra, crímenes graves, igual los aceptaron, y recientemente, gracias al avance de ese caso, se expidió la primera resolución de conclusiones, que es en donde ya se establecen las sanciones propias que sugiere la sala sean impuestas a estos militares que reconocieron verdad y responsabilidad en ese caso. Pero además de este, que es el más avanzado, está en la región de la costa Caribe la imputación al batallón La Popa. Esa imputación además tuvo un reconocimiento de daños en la comunidad indígena Tairona, Cancuama, en el pueblo Cancuamo. Ahí también ya se dio una audiencia de reconocimiento y responsabilidad. Después podríamos hablar del caso Casanare, en donde también ya se dio una imputación, una autodeterminación de hechos y conductas, una imputación de responsabilidad penal. Y el último, o el cuarto, que va hasta ahora, pues es el tema de Dabeiba, que nos ocupa el día de hoy, que es asesinatos y desapariciones forzadas en el cementerio de Dabeiba. Ese es como el estado del caso 3. ¿Y cómo llegamos a Dabeiba? Pues ahí está la foto en la que llegamos por primera vez a Dabeiba
incluso pues el militar se ve parado al frente del punto. Y es muy evidente pues la fotografía, creo yo. Lo que les decía ahorita, un militar que no tenía por qué decir eso, ni probablemente no lo hubiera dicho en otras circunstancias ni contextos, decide autónomamente, por voluntad propia, contar. Él fue llamado a la JEP para que explicara su participación en el Huila, versión voluntaria del sargento Capera en el caso Huila, porque el señor tenía unas condenas por falsos positivos cuando estuvo en el batallón Magdalena, que opera en el departamento del Huila. Pero en ese diálogo, en esa versión, explicándole a él un poco lo que es la verdad y la verdad plena y cómo es de importante pues contar todos los hechos de una forma exhaustiva, plena, verídica, todo lo que sepa del conflicto armado. Él interiorizó muy bien como esa definición de ese concepto de verdad plena y de una forma desesperada empezó a decirnos pues que quería decir algo distinto de otra cosa, que quería decir algo, que le dejaran decir algo. Recuerdo como anécdota pues que incluso el magistrado Ramelli hasta el final de la versión fue que lo dejó decir lo que tanto ansiaba por contarnos, porque pues estábamos concentrados era en todo su dossier y en preguntarle por su participación en el Huila, en el batallón Magdalena. Al final de la versión se le da la palabra y él empieza a contar pues cómo participó, cómo cavaron las fosas y cómo empezaron a desaparecer las personas previamente asesinadas y desaparecidas en este Camposanto. Entonces, la decisión que se dio, digamos que el punto de partida es el caso 3, la versión concreta del subcaso Huila, y lo que se decide por la magistratura es contrastar esa verdad de una manera inmediata y rápida. Este caso, pues en realidad el caso de Dabeiba se sustanció en 2 años, un poco más de 2 años hasta llegar a la imputación y como lo decía, es una investigación de cero, pues porque la verdad empieza a salir a flote en una versión de la JEP del caso Huila. Entonces lo que hace la magistratura es inmediatamente ir al cementerio con el compareciente, como se ve en la foto, para continuar la versión en el cementerio y tomar los puntos de interés forense para que él mismo en el terreno dijera dónde fue que cavó las fosas y ahí mismo poner los puntos fijar los puntos que serían de inhumación y de posterior exhumación. Como lo decía, pues estos puntos nunca fueron conocidos por la justicia ordinaria. La fiscalía nunca había exhumado este cementerio ni tenían esa información. Y básicamente lo que se hace es una contrastación temprana en el caso 4, que creo que es un punto muy crucial de toda esta investigación y es esa contrastación forense, esa contrastación técnica, científica de la verdad. Básicamente, para ponerlo en plata blanca, yo acá enterré a una persona, bueno, entonces en ese punto vamos a destapar a ver si hay una persona y a contrastar su verdad en clave de la ciencia técnica forense para ver si usted está diciendo la verdad o no está diciendo la verdad. A la par de esto, el caso 4 pues también hacía sus avances sin que supiéramos las correlaciones. Había realizado unas versiones a unos militares que terminan siendo también objeto de la investigación conjunta. Fidel Iván Ochoa es uno de los comparecientes que también más verdad aporta en este caso y que termina atado y relacionado con el batallón de este mismo personaje que vemos en esta foto, que es el sargento Capera. Entonces, el caso 4 también tenía una información importante en el mismo sentido del cementerio y de lo que habían sido los falsos positivos perpetrados por este batallón. Y además, el caso 4, este es un punto importantísimo, también investiga, el caso 3 solo investiga fuerza pública, ¿no? Porque es falsos positivos. El caso 4 investiga fuerza pública, pero también investiga FARC, investiga todo lo que fue
lo que ocurrió en el Urabá, independientemente del actor. Entonces, también en el caso 4 existe una información importante de la comandancia de las FARC sobre lo que fue el teatro de guerra Andaveiba. El Frente Quinto, ya habían hablado con el Frente Quinto, el Frente 34, estos son frentes, digamos que fundadores del bloque José María Córdoba, que era el que tenía principal asiento pues en esta región de nuestro país, y eran pues un teatro de guerra. Teniendo, digamos que esos dos casos andando por su lado, confluyen el caso 3 y el caso 4 para por primera vez tener un caso conjunto, que es este caso de Dabeiba. Como les decía anteriormente, entonces empieza una investigación de cero propia, se da una verdad en un cementerio de unas personas desaparecidas, de unas fosas comunes, de unos asesinatos, una información bastante cruda, bastante grave, y la magistratura entonces empieza a realizar sus actos investigativos, involucra al Instituto Nacional de Medicina Legal, que es pues la institución en Colombia que además lleva más de 100 años de existencia, encargada de todo este tema de identificación genética para encontrar personas desaparecidas. La JEP se pone en contacto inmediato con Policía Judicial y con la Fiscalía de la JEP, que es la UIA, Unidad de Investigación y Acusación, y se pone a disposición un grupo técnico forense con antropólogos, fotógrafos, topógrafos, médicos forenses, bueno, todo un equipo interdisciplinario pues maravilloso, quienes son los que se encargan de intervenir las fosas. Particularmente para dar el enfoque de género, debo decirlo, además porque en un periódico les reconocieron una de las mujeres que están en ese grupo como su papel protagónico importante. Es un grupo integrado principalmente por mujeres. Las antropólogas, las odontólogas, pues son mujeres que son las que están ahí en la fosa haciendo estas labores de prospección, recuperación de cuerpos, y pues que es un tema muy, muy técnico, muy delicado, y de verdad pues para exaltarlo. A la par de eso, pues se empiezan a programar las versiones voluntarias para llamar a los militares, teniendo esa verdad, para empezar a contrastar esa primera información que da el sargento con los otros militares que están en ese batallón, y empieza el caso como una bola de nieve, ¿no? Más testigos, aparecen más testigos. Digamos que obviamente este es el cementerio municipal, a unas cuadras del parque principal del municipio, entonces obviamente que se conmocionó un poco el pueblo con la noticia y la intervención del cementerio. Empiezan a llegar pues múltiples fuentes de investigación. Realizamos unas inspecciones judiciales, una muy importante en el hospital Nuestra Señora de las Mercedes en Dabeiba. Inspeccionamos todas las necropsias desde el 97 hasta el 2006. Entonces, pues, vean cómo la relación del caso con otras ciencias, ¿no? Con la antropología, con la fotografía, con la medicina forense, en fin, con una serie de profesiones que se hace necesario confluir, pues, para hacer una intervención de este tipo en un cementerio. Y fueron, ya lo vamos a ver, fueron 4 jornadas de intervención en este cementerio. Además de esto, pues acreditamos víctimas y empezamos a hacer una cantidad de actividades conjuntas, caso 3 y caso 4. Eso normalmente pues no tendría que hacerse, y se hizo, digamos, como una confluencia y una coincidencia investigativa que quería resaltar en este caso. La intervención forense, se los decía ahorita, empieza con los puntos que se fijaron del sargento William Capera, quien es el que da la información por primera vez, el que fue llamado por el Huila y destapa el caso. Después vienen los testigos que también aducen conocer otros puntos de inhumación de personas en el Camposanto, bien porque fueron sepultureros, bien porque trabajaron para el cementerio.
y cavaron también las fosas. Entonces, esos testimonios también permiten ampliar los puntos forenses del cementerio. Y viene otro soldado de ese mismo batallón 79 de contraguerrillas, Levis Contreras, quien también confiesa haber cavado fosas y tener como conocimiento de puntos. Él también va al cementerio, o la JEP lo lleva al cementerio para que también de sus puntos de interés forense, con lo cual pues ya se hizo una intervención muy grande. Ya imagínense pues 2 comparecientes más una cantidad grande de testigos dando puntos, información, pues ya obligó a preparar esta intervención en 4 fases. No fue que fuimos una vez al cementerio y nos devolvimos y ya se acabó la intervención, sino tocó programar a medicina legal, al grupo técnico de la UIA, que es el GATEF, grupo técnico forense de la Fiscalía de la JEP. Entonces, básicamente, ¿cómo se dio? Pues se dio en un auto complejo en donde se le ordenaba al grupo técnico forense la ubicación, prospección, recuperación y exhumación de los cuerpos inhumados, de los puntos pues que ya se habían fijado. Este grupo tenía que prospectar, recuperar los cuerpos y exhumarlos de ser del caso. Obviamente tenían que ser únicamente cuerpos que tuvieran relación con el conflicto armado, y ahí hay una complejidad bastante grande. Y la segunda orden, por eso hablo que es un auto con órdenes complejas, porque al mismo tiempo que se le ordena al GATEF hacer esa intervención en las fosas, o esa recuperación muy técnica y muy cuidadosa, una vez terminaran la intervención en la fosa, los cuerpos recuperados y exhumados debían ser entregados a medicina legal. Entonces, en paralelo, medicina legal tenía una orden para recibir esos cuerpos esqueletizados, estructuras, con fines de identificación. Básicamente las fuentes que más usamos para fundamentar ese auto y digamos que tratar de proteger a las víctimas de desaparición forzada era la aplicación, o fue la aplicación del protocolo de Minnesota, que es un protocolo bastante importante y completo de Naciones Unidas sobre cómo se deben hacer este tipo de intervenciones con todos los altos estándares internacionales en la materia. Y también usamos pues el manual de cadena de custodia de la Fiscalía General de la Nación, porque evidentemente pues esos cuerpos debían tener una cadena de custodia para medicina legal, para que medicina legal finalmente nos informara si lograba identificar personas desaparecidas después del cotejo genético, cosa que también se dio en este caso, y creo que también por eso es un caso muy relevante, porque pues logramos identificar 11 personas. Hasta el momento hemos logrado identificar 11 personas que estaban desaparecidas en el conflicto armado gracias a esta intervención. En resumidas, sí, adelante. En el cementerio, ¿cuántas personas no identificadas y enterradas bajo protocolos no funerarios? Es decir, personas que metieron a una fosa. ¿Cuánta gente en total había? Y de ese total, ¿cuántos eran cuerpos identificados por la tropa? Buena pregunta. Si quieres, en una diapositiva más adelante tengo como los datos precisos para responder tu pregunta. Sí te podría decir que no ha sido tan fácil. O sea, muchos de los cuerpos o de los restos que quedaron no son cuerpos completos. Entonces, al final, medicina legal nos habla que si bien logramos exhumar 75 estructuras óseas, si la memoria no me falla, eso podría corresponder a 49 cuerpos individualizados. Entonces, no es tan fácil como determinar con exactitud, porque no todos se identificaron, ¿no? Hay 11 que sí tenemos nombres y apellidos y que se identificaron por medicina legal plenamente, por el cotejo genético de la exhumación y sanguíneo pues de la familia que había aportado la sangre. Pero digamos que ahorita más adelante te voy a dar las cifras que tengo de la exhumación para que las mires, y si quieres podemos volver a hablar sobre eso en un par de diapositivas que ya llegaremos como a las cifras de la intervención.
Ok. Versiones voluntarias se hicieron 29. Es un caso, en realidad, un caso corto, acotado, con pocos comparecientes, con pocos hechos y creo que con pocas víctimas, porque como les digo, es un caso emblemático con otra metodología investigativa. De esos tenemos a 17 del Batallón Contraguerrillas 79, a 9 comparecientes del Batallón Contraguerrillas 26, un compareciente de una brigada móvil, que es el coronel Amor, que termina siendo imputado. También tenemos un compareciente de otro batallón, que es el BIMEN, el Bejarano Muñoz, y un compareciente de la Policía Nacional. Todos pues con diferentes rangos, desde soldados hasta coroneles, comandantes de batallón y de brigada. Realizamos 72 versiones, o sea, esos 29 comparecientes se escucharon en 72 sesiones conjuntas, en donde preguntaba tanto el caso 3 como el caso 4, según su enfoque. Y las víctimas, claramente, porque las víctimas también tienen la oportunidad de participar en las versiones. Y también se expidieron, como les decía antes, una cantidad de autos conjuntos. No solamente estas acreditaciones, sino pues quería destacarlas porque son víctimas concretas de los hechos, pero no solamente se dieron acreditaciones conjuntas, se firmaron muchos autos pues, de instrucción entre ambos magistrados del caso 3 y del caso 4. Acá empezamos a ver un poco el tema del cementerio y creo que ahí empiezo a responder la pregunta que me hacía ahorita Manuel. Llevamos de las 4 fases de intervención, según lo que nos reporta Medicina Legal en cumplimiento de la orden, 11 personas identificadas y entregadas dignamente a sus familias, ahí están los nombres y más o menos a qué se dedicaban. Muchos desempleados de Medellín, que eran trasladados de Medellín a Dabeiba, muchos campesinos, personas vulnerables, sobre todo, habitantes de calle con alguna dependencia o con alguna situación de vulnerabilidad, desempleo, falta de recursos, etcétera. Y por las tomas de muestras, porque a la par que hicimos la intervención al cementerio, ordenamos unas jornadas de toma de muestra a las familiares de víctimas de desaparición forzadas. Por las tomas de muestra, que ustedes ven subrayado, entregados conjuntamente con la Fiscalía, fueron unas entregas conjuntas con la Fiscalía porque la JEP aportó la muestra sanguínea de una jornada y eso correspondió con una exhumación que había hecho la Fiscalía en otro lugar, no en Dabeiba, en otro lugar, y por eso pues se dio la entrega conjunta de Juliet y de Nelson Antonio Góez, tanto por la JEP como por la Fiscalía. Acá, por ejemplo, tenemos una foto pues muy ilustrativa de una entrega que fue la primera que tuvimos en Dabeiba. Esto fue en el parque principal de Dabeiba. Esa es la familia de Escano Hurtado, las dos hijas, el padre, hijas pues que eran unas niñas, ¿no? Cuando ocurrió el asesinato de su padre, ahí en inmediaciones, sí, en la casa de su suegra, pues de la suegra de Edison, fue donde se dio el asesinato, reconocido pues por la fuerza pública. Y después, posterior desaparición en el cementerio. Estas diligencias, y ahí quería hacer como ese punto que creo que es importantísimo, porque nos muestra un cambio de paradigma en la justicia, y es el juez directamente tratando en medio de una investigación que ni siquiera en ese momento había concluido con imputación, pero el juez con la toga directamente entregando el cuerpo a la familia después de 18 años de estigmatización, en donde el señor Lescano Hurtado había sido presentado por el batallón de contraguerrillas 26 Arhuacos como guerrillero dado de baja, aun cuando pues era un campesino, ¿no? Que tenía 3 hijos y una esposa, un matrimonio pues de una familia muy bonita, hasta donde he podido investigar. Se dedicaba a cultivar, estaba con su padre ese mismo día en el que lo asesinaron, venía de un yucal con su padre y bueno, ahorita les puedo contar un poco de ese hecho, porque es un hecho emblemático que nos lleva a demostrar un patrón, y es el
el primer patrón del caso y me adelanto, que es el patrón del perjuicio insurgente. Básicamente, la demostración de que se trató de señalar al señor Lescano como si fuera parte de la guerrilla, y se le señaló de ese tipo, de esa forma, por miembros del ejército y de la tropa para justificar su muerte, aun cuando no estuviera confirmado pues, que él fuera parte de la guerrilla. Y ahí también anotó el guión MMU, Mario Montoya Uribe, excomandante del ejército, y por eso también el caso es emblemático, porque cuando levantamos esa fosa, si no estoy mal, fue la fosa número 6, encontramos una insignia, ¿sí? un parche de los que se usan en el ejército, en donde se identificó claramente por policía judicial que correspondía al batallón 26 Arhuacos. Entonces, vean cómo es una investigación propia. El militar nos lleva a la fosa, abrimos la fosa, coincidencialmente encontramos en la fosa una insignia del batallón 26 Arhuacos, y a raíz de eso empezamos a investigar el batallón 26 Arhuacos, quienes finalmente terminan aceptando su responsabilidad por el asesinato y desaparición en el cementerio del señor Lescano Hurtado. Y casualmente, ese batallón pues estaba adscrito a la 4ª brigada que comandaba el entonces brigadier general Mario Montoya Uribe. Por eso, pues la importancia emblemática de este caso y de la investigación, creo yo, de casos emblemáticos que también debe contemplarse dentro de la JEP. Notas características del caso. Este es como el segundo gran capítulo que tengo en la misma línea de lo que vengo conversando. ¿Por qué es un caso característico y por qué es un caso especial? Y se dice en el auto. Yo creería que sobre todo por lo que está anotado en el punto 2. Estamos investigando una temporalidad bastante amplia, desde el 97 hasta el 2006. Vean que es un espectro de tiempo bastante amplio, pero de una forma también un poco extraña, coincidencias, terminan en el cementerio, que es un lugar, un cementerio público y católico de un municipio apartado. Terminan desde el 97 al 2006 desapariciones probándose por la JEP, desapariciones forzadas en ese lugar y asesinatos que se dieron en el casco rural, sobre todo de Dabeiba, por diferentes unidades, diferentes tiempos, diferentes unidades militares y diferentes liderazgos, porque no estamos hablando solamente del coronel o del comandante del batallón, sino que tenemos líderes o máximos responsables tanto por liderazgo como por jerarquía. Es decir, tenemos comandantes imputados de los batallones respectivos bajo investigación, que fueron imputados, máximos comandantes, y los máximos rangos, pero también tenemos el soldado. El señor, por ejemplo, Capera fue un máximo responsable, quien fue el que destapó el caso, el soldado Levis, que dio unos puntos, ahorita lo mencionábamos, también siendo un soldado, pues fue considerado máximo responsable. Esto para decirles que no necesariamente el coronel o el general o el comandante es el único responsable o es el máximo responsable, también pueden ser otras cadenas de mando. Y esto para mí fue muy, muy interesante, pues ver en un cementerio en tantos años diferentes unidades militares y diferentes responsabilidades involucradas y todas confluyendo en Dabeiba y en el cementerio, pues es algo pues la verdad, un poco extraño, o es algo que lo hace más bien característico y que lo hace particular, que lo hace especial y que lo hace precisamente un caso emblemático. También pues creo que uno de los puntos, ya lo decía, es la contrastación forense o científica de la verdad. Eso creo que muy pocas veces se ha dado en Colombia, bueno, y no sé, también en otras experiencias internacionales, pero es algo pues también único y que fue una creación propia de la JEP, y es contrastar la verdad con la ciencia forense, con la técnica forense, con medicina legal, con otro tipo de experticias, con otro tipo de profesiones. Yo no sé hasta qué punto ese método también podría ser replicable en otros conflictos
y en otras experiencias en la JEP, porque es una forma contundente y certera de medir si alguien está diciendo la verdad o no. Usted me está diciendo que en este punto, con tales coordenadas, enterró a una persona, la ejecutó y la desapareció, pues vamos entonces en ese punto con esas coordenadas a mirar si es verdad lo que usted dijo, y frente a eso, pues es lo que se encuentre en la fosa o no, ¿cierto? Ahí no hay motivo de interpretación, de será que está diciendo la verdad, será que no, porque es que a él le conviene decir la verdad. Bueno, ahí vienen siempre una cantidad de argumentos para tratar de decir que la contrastación de la verdad puede ser una valoración subjetiva. Claramente, pues que hay subjetividad del juez, pero vean cómo en este caso es casi que objetiva, ¿no? Porque es lo que diga medicina legal, es lo que diga la fosa, es lo que diga, digamos, que la evidencia científica. Entonces, viene creo que la pregunta que me hacía ahorita, si no estoy mal, Manuel. Acá están los resultados fosa por fosa y jornada por jornada de intervención, incluso con los números de cuerpos que se sacaron por cada una de las fosas y jornadas. Fueron cuatro fases de intervención, empezando el 9 de diciembre del 2019 hasta la segunda fue del 16 al 22 de febrero del 22, la tercera del 6 al 14 de noviembre del 2020, perdón, y la última fue del 6 al 13 de marzo del 2021. Básicamente estas son como los resultados. Se intervinieron 29 fosas, de esas 29 fosas pues corresponden obviamente a los puntos fijados previamente por la magistratura según las pruebas, la información de la fijación de puntos de interés forense. De esas 29 fosas salieron 75 hallazgos y como les decía antes, esos 75 hallazgos no necesariamente son un cuerpo porque puede ser un hueso aislado, pero medicina legal habla que agrupando todos estos hallazgos logró individualizar 48 cuerpos. Y de ahí pues tenemos las personas que logramos identificar, que son las 11 personas que hablamos antes de que fueron posibles de identificar con la técnica forense y con los resultados de medicina legal. Las demás pues no han podido ser identificadas, no porque la gente no quiera, sino porque pues pueden pasar muchas situaciones, ¿no? Ya está desgastado el material genético, el hueso, o no se tiene la muestra de la familia. Encontrar a una persona desaparecida en Colombia es encontrar una aguja en un pajar. Muy pocos casos logran identificar personas y entregarlos de esa forma tan rápida como les decía, más o menos en 2 años y medio desde que conocimos esta verdad hasta que imputamos. Pero pueden resultar nuevos hallazgos, ¿no? Porque puede que la familia no haya dado nunca la toma de muestra y de pronto la dé el otro año y cuando suba al sistema pues ahí se da la identificación. Entonces digamos que hasta ahora ese es el resultado, puede que ojalá encontremos más personas, pero hasta ahora digamos que ese es el resultado y ahí están como las tablas de toda la intervención que se hizo. Yo no sé si, creo que era Manuel, con esta información quisiera preguntarme otra cosa. Sí, sí, muchas gracias, Hugo. La pregunta es, entonces, de los, bueno, 75 hallazgos y hubo 48 cuerpos, pero los 48 cuerpos que hubo fueron atribuibles a ejecuciones extrajudiciales por parte de la tropa o los 11 que se identificaron, según entiendo, sí fueron cuerpos, dadas las confesiones del sargento Capera. Pero pues creo que me preguntaba, mejor dicho, de todos los cuerpos que había, que hallaron en el cementerio, ¿cuántos eran atribuidos a ejecuciones extrajudiciales de la tropa y qué pasa con los demás? Que siento que lo positivo del caso pues es haber hallado, haber podido entregar 11 cuerpos a familias, pero siento que todavía hay muchos cuerpos NN que no se sabe qué pasó Sí. con ellos o de dónde salieron, cómo, qué siguió. Sí, o sea, todos los puntos que intervenimos fue porque teníamos una información previa de militares o de testigos en donde ahí se habían desaparecido personas que habían sido ejecutadas
extrajudicialmente y previamente. Entonces, en principio, pues cuando esos cuerpos salen de las fosas, son exhumados y son entregados a medicina legal, nosotros partimos con la verdad de los militares y de los testigos de que ahí habían personas desaparecidas por militares. Cuando se encontraba en la fosa un hallazgo que no parecía propio de una inhumación irregular, sino cotidiana, pues evidentemente la magistratura no ordenaba hacer la intervención. Y pues para eso pues son los técnicos que saben cuándo ven algo irregular en un cementerio y cuándo no. Pero para adelantarte algo, Manuel, por ejemplo, normalmente en un cementerio católico pues están las cruces encima del suelo. Acá no encontramos, por ejemplo, en los puntos que intervenimos, no encontramos ninguna cruz. Y hay cosas que te permiten a ti saber si es irregular o no es irregular, y también cuando se destapa la fosa. Pero para resumirte o responderte, si toda la información que tuvimos y todas las fosas que intervenimos se supone que corresponden a verdad y a verdad relacionada con el caso 3 particularmente, falsos positivos. ¿Por qué no se han identificado más? O los 48, porque es que los 75 corresponden, como te decía, son aislados, son estructuras óseas aisladas. En realidad son 48 cuerpos. ¿Por qué no se han identificado los 48? Bueno, ahí hay muchos factores, como te decía, deterioro de las estructuras óseas para extracción de material genético, imposibilidad porque probablemente, aunque haya material genético, no hay muestradantes, o sea, familiares que hayan aportado sangre, muestra biológica para hacer el cotejo. Y hasta ahora, digamos que es un tema que nos ha dicho medicina legal, puede incrementarse, puede que se terminen, porque siempre ha sido así, digamos que es un poco los análisis que hace medicina legal. Medicina legal tiene diferentes laboratorios y tecnologías para procesar y reprocesar todo lo que fueron las exhumaciones, pero hasta ahora pues digamos que lo que hemos podido hacer es entregar 11, que creo que igual ya el simple hecho de entregar uno, como vieron en la foto anterior, pues ya es una victoria, es un desaparecido menos en nuestro país. Ojalá podamos seguir entregando más, pero hasta ahora digamos que es el resultado pues de medicina legal, y ahí medicina legal pues nos da sus razones de por qué los demás no han permitido ese cotejo. No es fácil, aunque de pronto explicarlo sea más fácil, en la práctica es muy difícil, por lo que digo, hay muchos factores. Puede que los familiares no hayan aportado la muestra, puede que el hueso ya no tenga material genético, que esté demasiado deteriorado, que no haya suficiente perfil genético. Bueno, hay una cantidad de razones que nos expone medicina legal para cuando rinde sus informes. Sin embargo, lo que sí es claro es que los 11 que hemos entregado sí han tenido una relación con el conflicto, y los que tienen que ver con el cementerio, todos han sido pues ejecuciones extrajudiciales. Incluso hemos corroborado que teniendo el antecedente una reparación directa, que la JEP no tenía por qué saber. Es decir, eran casos en los que ya se había condenado al ejército vía administrativa, contencioso administrativo, por responsabilidad del ejército en una ejecución extrajudicial. O sea, estaba más que probado que si eran falsos positivos. Entonces, básicamente ese es el estado de todo lo que se logró extraer de los puntos que nos dieron los militares. Todo eso lo tiene medicina legal, todo eso fue embalado en cadenas de custodia según el protocolo de Minnesota y según el manual de cadena de custodia de la Fiscalía, con mucho cuidado y con la aplicación de esas normas. Pues medicina legal es la que se encuentra ahorita pues en competencia de lo que es la identificación. Y como te digo, aunque pareciera de pronto un número menor, es bastante difícil encontrar a una persona desaparecida, entregársela a su familia, y ojalá
ojalá pues sigamos encontrando más personas, pero todos los puntos sí fueron de información relacionada con militares, y por eso pues se intervinieron 29 fosas y una bóveda del cementerio. Ya vamos a ver ahorita la importancia de este tema forense, no solamente por la contrastación de la verdad, sino porque nos permite llegar a un patrón criminal, un patrón macrocriminal relacionado precisamente con la evidencia forense, ¿sí? Ya les voy a mostrar unas fotos pues que espero que no sean muy fuertes, de algunas fosas y de algunos hallazgos, en donde la sala pues termina considerando que esto puede ser un patrón, un nuevo patrón forense, por, digamos, lo que se encontró, por la verdad que nos dijeron los militares y lo que se encontró en la fosa. Entonces, por ejemplo, Manuel, el sargento Capera y otros decían que ellos hacían una especie como de amarres con cuerdas a los dos lados, y en bolsas plásticas negras enterraban a las personas para desaparecerlas. Cuando abríamos las fosas encontramos, ya vas a ver las fotos más adelante, es que no me quiero adelantar tanto, pero bueno, ya que estoy en eso me voy a adelantar al punto de los plásticos, o al tercer patrón, y saltarme un poco para seguir el orden. Vean cómo el tema forense terminó siendo un patrón macrocriminal, porque lo que nos decían los militares coincidió con las necropsias que encontramos en el hospital, con cómo se depositaban los cadáveres en contenedores plásticos, bolsas negras o bolsas blancas, incluso una bolsa de la policía con emblemas de la policía, cómo estaba alterada el cementerio, cómo estuvo alterado el cementerio, cómo se llevaban cadáveres en volquetas de la administración municipal. Como les decía antes, esos cuerpos no tenían ninguna señal en la fosa, una cruz o algo que permitiera algún registro. Bueno, hay una cantidad de irregularidades, ataduras. Ahí se pueden ver al lado derecho arriba, ataduras, vendas y mordazas como signos de posible tortura y posible y evidentemente inhumación irregular de cuerpos, para que se haya hecho de esa forma. Y por ejemplo, la evidencia que les decía ahorita, esa es la insignia del 26 Arhuacos. Ahí no se alcanza a leer, pero si uno le hiciera zoom, ustedes se dan cuenta pues que ahí se dice Batallón de Contraguerrillas 26 Arhuacos, y gracias a esa verdad y a esa fosa, pues investigamos un batallón que se encontraba, porque todos los militares se encontraban en plena impunidad, en estado de impunidad. En este caso no tenía ninguna investigación judicial. Como les repito, la fiscalía nunca había exhumado el cementerio de Dabeiba, y los militares, por tanto, pues esta información no se conocía y ellos no tenían ninguna investigación ni proceso en curso. Entonces, ahora me devuelvo un poco. Este era como todo el tema forense, que creo que es crucial, no solamente porque permitió contrastar la verdad con una técnica de ciencia médica, científica, forense, sino además permitió encontrar evidencia probatoria, como estas insignias y estas ataduras, vendas, tipos de enterramientos ilegales, y eso a su vez termina demostrando un patrón macrocriminal, que es el patrón 3 del auto. Si lo leen, pues van a darse cuenta cómo la JEP termina diciendo que este fenómeno debe investigarse porque puede ser un patrón macrocriminal ya a nivel nacional si se encuentran otros cementerios con esta misma práctica, evidentemente, por parte de la fuerza pública, porque puede pasar que se haya dado o se haya replicado esto mismo en otros lugares de nuestro país. Entonces termina siendo además un patrón que nos lleva, un patrón transversal del caso, y es el tema de los cementerios, ¿no? Y el ocultamiento de personas en cementerios municipales con fines de desaparición, con fines de ocultar la verdad y de ocultar el asesinato previo de una persona, de un civil, pues que estaba fuera de combate y protegido por el derecho internacional humanitario. Con esto me devuelvo y voy a tratar de ir cerrando brevemente. Creo que la presentación está un poco larga, pero voy a adelantar un par de diapositivas que creo que son importantes. Este es el cementerio y esos son los puntos
Esta foto se ve mucho mejor, más clara del cementerio. Vean los recuadros negros. Esos recuadros negros fueron pues todas las fosas que intervenimos del cementerio, todos los lugares que nos dieron los militares. Y este caso, además, otra de las características es que tiene nosotros hablamos como una articulación intra y interinstitucional, porque fue una articulación afuera, con medicina legal, con fiscalía, con otras instituciones, con la alcaldía de Abeiba, la gobernación, pero también fue una articulación adentro de la JEP, porque, por ejemplo, el Tribunal para la Paz dictó medidas cautelares para que no se tocaran los puntos que ya habían sido fijados por la JEP y dictó por eso pues una medida cautelar incluso en medio de la pandemia del COVID. Un tema contextual que es importante porque la JEP también investiga contextos es lo que pasaba en Dabeiba. Dabeiba fue una región de guerra fuertísima, les decía antes, del Frente Quinto y del Frente 34 hacían presencia y fueron los fundadores del bloque, de un bloque muy importante de las FARC. Además de eso estaban paramilitares, estaba el bloque Elmer Cárdenas, de las AUC, comandado por el alemán, Freddy Rendón Herrera. Ese bloque tenía un frente, que era el Frente de Abeiba, o Gabriela White. Ese frente relacionado intrínsecamente, inescindiblemente con tropas militares, confesado por los militares en la JEP, de sus relaciones con las autodefensas y con este frente de Dabeiba del bloque Elmer Cárdenas. Incluso pues se menciona, está comprometido el comandante del batallón por sus lazos con el comandante del frente Dabeiba. Ese señor, el comandante de Dabeiba de las autodefensas, aparece registrado además en investigaciones de justicia y paz, y referenciado como alias John Freddy o Machín. Y lo mencionan muchísimo los militares desde que era muy cercano al comandante de uno de los batallones que investigamos, que es el 79. Entonces vean este contexto de guerra, ¿no? FARC, fuerte presencia de las FARC con dos frentes, fuerte presencia de paramilitares con el bloque Elmer Cárdenas y además sumado eso a la fuerza pública, es decir, tenemos los tres actores de la guerra en un municipio, en un cementerio, que además está rodeado. Este mapa pues, me parece muy ilustrativo, porque ahí nos damos cuenta cómo Dabeiba está pues, en el corazón de un territorio que lleva muchísimo tiempo, décadas de conflicto y que está rodeado por unos elementos geográficos bastante llamativos, ¿no? Está el Cañón de la Llorona. Dabeiba, digamos que hace parte de ese corredor que nos lleva al Darién, que nos lleva al Chocó, es la puerta de entrada al Urabá, pero si nos vamos al otro lado de Dabeiba, pues nos vamos a dar cuenta que está el nudo del Paramillo. Pasamos ese nudo del Paramillo y llegamos a Ralito. No, acuérdense, pues también era conocido pues lo que fue allá ese territorio para las autodefensas. De este lado también en Frontino hay un páramo y una montaña también gigante y está el cañón, pues que el cañón es una naturaleza exuberante y los que han pasado por ahí pues lo sabrán. Una zona muy, muy compleja, muy compleja. Y en estas líneas moradas, si las alcanzan a ver, esos eran recorridos que hacían las FARC por alrededor de Dabeiba. O sea, Dabeiba estaba como en un triángulo, no sé si lo pueden ver, entre Peque, Frontino y Mutatá. Ahí se hacían pues triangulaciones y recorridos constantes, demasiados combates con tres actores de la guerra. Entonces era como para mostrarles un poco, como lo dicen los militares, el teatro de operaciones y la complejidad del contexto que estamos investigando. Y ya para ir cerrando, pues básicamente fueron 3 unidades militares. Llegamos a los comandantes del batallón de contraguerrilla 79, también llegamos al comandante del batallón 26 Arhuacos, que fue el de la insignia que encontramos. Además de eso, pues descubrimos, creo que un primer caso contra el general Montoya, en ese momento de la 4ª Brigada,
pues porque era el superior funcional del 26 Arhuacos. Todos los militares del 26 Arhuacos reconocieron, eso salió hace poco en un comunicado de la JEP, reconocieron la imputación que se realizó recientemente. Y como les decía, diferentes rangos, no solamente el comandante, sino también hay soldados, hay sargentos, hay tenientes, hay de diferentes rangos catalogados como máximos responsables. Se identificaron 3 patrones, como les decía. El tercero es el forense. Es la primera vez que se da una identificación en la JEP de un patrón macrocriminal que tiene relación con la ciencia forense y que es transversal, ¿no? Un poco es el patrón de los cementerios, el patrón de, que les decía ahorita, cómo logramos verificar la verdad y darnos cuenta que tal como ellos decían que habían inhumado a estas personas civiles, así encontrábamos la fosa, es decir, con ataduras, con bolsas plásticas, con amarres, con mordazas, y encontrando pues hallazgos que nos permitieron incluso identificar personas y entregárselas a sus familias. Los otros 2 que no son transversales son igual precedentes, por eso lo pongo en el número 1, precedentes que ya se habían identificado por la sala. Uno es el famoso prejuicio insurgente, que es el caso del escano, es como se cataloga por la tropa ciertas personas como si fueran aliadas de la guerrilla, con un prejuicio a la guerrilla y a encontrar, fruto de la presión obviamente que se estaba dando, una alta presión en ese momento de la guerra, y de señalar a las víctimas como auxiliadoras, informantes o milicianos de la guerrilla, que fue lo que le pasó al escano, y por eso pues terminó siendo asesinado y presentado como baja en combate. El segundo, este patrón ya se había identificado previamente en el auto 125 del Catatumbo, entonces es casi que una reiteración del precedente. El segundo patrón ya se había identificado en la popa y es básicamente lo que tiene que ver con traslados de personas, como la tropa, en este caso, iba a Medellín a buscar habitantes de calle, personas con alguna dependencia, alguna vulnerabilidad, para sacarlas de su vivienda y llevárselas a Dabeiba. Pues de Medellín a Dabeiba son como 4 horas en carro, no hay otro medio de transporte y es bastante difícil llegar. Entonces vean cómo esos traslados hacían parte de ese mismo engaño, ofreciéndoles pues diferentes trabajos a las personas con estas situaciones y terminaban pues siendo asesinadas en Dabeiba, que es en otro lugar y en donde los familiares evidentemente no iban a investigar, ni iban a ir a dar pues con su búsqueda hasta Dabeiba, ni tendrían por qué imaginárselo. Y el tercero pues ya lo conocen, que es el transversal, que fue el que adelanté un poco, que está fundamentado en las coincidencias con las necropsias, la negligencia institucional, depósito de cadáveres en plásticos o contenedores plásticos, ningún registro en el cementerio, ningún registro o control en las morgues, alteración de las fosas, traslado de cadáveres en volquetas, cambio de prendas de vestir, ¿no? El típico de que las botas estaban en el pie que no corresponden, etcétera, etcétera, etcétera. Acá pues algunos de las fotos de lo que encontramos. Y ya yo creo que terminaría con las conclusiones porque si nos demoramos mucho y no es el objeto pues hacer una presentación tampoco tan exhaustiva, sino muy general y también oír las preguntas de ustedes. Como conclusiones, pues yo diría eso, ¿no? Que es una investigación con una metodología nueva que puede ser una luz en cuanto a las investigaciones de justicia transicional, más allá de casos nacionales o territoriales. Hechos emblemáticos pueden llevarnos a patrones macrocriminales y pueden llevarnos a imputar, como se hizo en este caso, los máximos responsables de la guerra. Cómo la contrastación de la verdad puede hacerse también de una forma científica, forense, cómo además puede ayudar a construir un patrón macrocriminal para atribuir responsabilidad. O sea, nosotros le estamos atribuyendo a los militares responsabilidad también por ese patrón, que además, como les digo, fue aceptado por todos menos 2 personas. Imputamos a 10, 8 reconocieron y 2 no reconocieron.
Y como un avance para este delito que es durísimo de desaparición forzada, un avance en cuanto a, en concreto, solucionarle la vida en medio de una investigación, darle un resultado a una familia víctima del conflicto para entregarle en una diligencia digna y restaurativa, bajo ese paradigma de una nueva justicia restaurativa, el cuerpo de su familiar que lleva tantos años buscándolo. Muchas veces uno cree que todo o que se soluciona con una indemnización monetaria y no. Las víctimas prefieren encontrar a su hijo, que el cuerpo, darle sepultura cristiana o bajo el ritual que tenga cada colombiano. Y eso es ya un descanso y eso es ya un avance, encontrar a una persona desaparecida. Ese componente restaurativo en el marco de la investigación, pues creo que también es muy destacable. Yo creo que la calificación, no me voy a meter en eso, y además es algo muy jurídico. Entiendo que tenemos un público que no necesariamente son abogados, pues la calificación jurídica fueron según el Estatuto de Roma y según nuestro Código Penal. Se determinó responsabilidad penal individual a 10 miembros de estas unidades militares. Se les atribuyó el delito de homicidio, homicidio en persona protegida como crimen de guerra, según el Estatuto de Roma, asesinato como crimen de lesa humanidad, desaparición forzada también. Digamos que lo que sigue es simplemente como explicar un poco los elementos de los crímenes de lesa humanidad, pero creo que no es necesario, los crímenes de guerra, obviamente la importancia de la sistematicidad de que esto se haya dado como un ataque generalizado y sistemático a la población civil. Y yo, si me lo permites, estoy abusando mucho del tiempo y lo sé, y mil disculpas, veo que hay una mano levantada, pero yo quisiera terminar con este video, que es un video que nos hicieron el equipo de comunicaciones y bueno, que los despachos estuvimos muy atentos. Se presentó en la rueda de prensa, pero yo creo que ustedes no lo deben conocer y son como 6 minutos, pero sintetiza muy claramente con algunos testimonios de los militares el caso y los patrones. No sé si veas la oportunidad para yo presentarlo y terminar con eso, Antonio. Pues muchas gracias, Hugo. Pues yo pensaría que ya estamos centrados, entonces pues presentémoslo si son 6 minutos nada más, y damos, creo que hay una pregunta, Rubí, yo tendría otra muy rápida y ya podríamos concluir con eso si no hay más preguntas. Perfecto, listo. Entonces creo que ya mismo lo pongo para que no perdamos ni un segundo. ¿Ahí lo están oyendo? Sí. No. Yo aún no oigo. ¿Están oyendo, perdón? Yo no. Yo creo que de pronto va a ser difícil, no sé. Ahí, ahí se está oyendo algo. Sí, creo que sí va a ser mejor que nos mandes el link. Creo que va a ser más sencillo para que todos lo podamos oír bien y ver bien. Lo podemos compartir después. Se los mando más bien por acá en el chat y pues me gustaría, Eso. me sugiero que lo vean porque es como muy esclarecedor y permite como hilar. Con los patrones y con las versiones de los militares, o sea, como el sustento de la intervención, con lo que nos van diciendo los militares y cómo eso termina comprobando un patrón con casos concretos. Entonces, se los voy a dejar acá en el chat y bueno, muchísimas gracias por haberme escuchado. No, muchas gracias a ti, magistrado Escobar, de verdad. Muy exhaustivo y pues impactante, la verdad, el caso, pero también muy importante lo que están haciendo. Aquí hay un par de preguntas que tenemos. La primera pregunta
la tiene Rubit. Entonces, si quieres, puedes prender tu micrófono y prender la cámara. Esa es la pregunta. Hola, muy buenas tardes. Bueno, yo soy de Dabeiba, Antioquia, y muy interesante toda la explicación, porque incluso viví en Dabeiba en esa época. Entonces, mi pregunta es enfocada a que me tocó ver cómo las volquetas llevaban a los cuerpos, y quería preguntarles si se pensó en algún momento revisar como los otros cementerios, que incluso hay otro ubicado en un barrio como a una cuadra, pero no es cristiano, dado el contexto de la violencia que tuvimos en esa época. Pues como para identificar si se encontraban más cuerpos enterrados de esa forma. Hola Rubí, ¿cómo estás? Qué gusto primero que nos acompañes tú siendo dabeibana, conociendo esa situación, y además veo que tienes vocación de ser testigo, porque también nos cuentas que supiste de lo de las volquetas. Eso está pues también relatado como prueba en el auto de esa práctica, ¿no? De ese patrón de cementerios, o ese patrón transversal técnico forense. En una de esas jornadas nos llegó una información sobre otro cementerio y nosotros fuimos, pero al parecer la información que teníamos era que era un cementerio de las FARC, Casa Roja o Punto Rojo, bueno, no me acuerdo exactamente. Me acuerdo que tuvimos que ir por muchas horas en carro y después a pie y hasta caballo. Era una base que tenían las FARC por Llano Gordo o Llano Grande, seguro de pronto tú te acordarás. De ahí fuimos, pero fue muy difícil hacer las labores de intervención forense. La información no era tan rigurosa o tan específica, entonces tratamos de hacer unas prospecciones, pero no se encontró nada, y ahí no se continuó con ese tema. Sé, y te puedo decir, Ruby, que la JEP, digamos que tiene en mente otros cementerios, eso sí lo sé, que tienen que ver con el tema de falsos positivos y participación de miembros de autodefensa. Pero hasta ahora, en este momento, pues no hay ninguna otra intervención concreta, porque este es un caso, como lo decía, único sobre un cementerio, y de un cementerio pues salen una cantidad de cosas, ¿no? Salen la exhumación, salen la intervención, salen identificaciones, salen patrones criminales, pero probablemente, lo traté de decir antes, esto pueda ser un principio para después hablar de un patrón nacional que tenga que ver con los cementerios, con ese actuar criminal para ocultar cuerpos en un cementerio público, y que eso se haya replicado en otras latitudes, en otras partes del territorio colombiano. Sé que sí hay más informaciones, pero la JEP, como les decía antes, no puede investigar cada uno de los hechos y casos, ni cada uno de los cementerios, por criterios de priorización, de selección, de investigación. Ojalá se pudiera, pero yo creo que no alcanzaría el tiempo ni los recursos para eso. Sé que en el Meta también hay información, Rubí, de otros cementerios en donde tendrían más o menos las mismas características del de Dabeiba, y si uno llegara a encontrar eso en múltiples cementerios, pues ya eso se vuelve un patrón nacional, ¿no? Una práctica pues repetitiva del ejército para ocultar crímenes de lesa humanidad y de guerra de personas civiles. Entonces, bueno, no, me da mucha alegría tenerte a ti, sabiendo que eres del territorio de Dabeiba y que en carne propia pues sufriste todo lo que pasó en tu tierra. Y bueno, muchas gracias por tu pregunta. Gracias. Y puede ser Llano Grande porque es donde se instaló la ETCR, que es donde está la FARC. Claro, sí, hay un ETCR también en Dabeiba.
Bueno, muchas gracias por esa pregunta. Creo que la siguiente pregunta la tiene Juan Felipe Olano. Entonces, Juan Felipe, si quiere, puede presentar su cámara. Muchas gracias. Dejo la cámara apagada porque estoy como mal de internet y entonces para oírlos. Pero quería hacer una pregunta sobre el proceso que debía ser, digamos, si el objetivo del ejército era contabilizar esos cuerpos como falsos positivos, ¿cómo es el proceso? ¿En qué momento se contabiliza y por qué termina al final ocultándose esos cuerpos? Y lo pregunto también porque Rubí me contaba que al frente de su casa ya veía muchas veces cómo llegaba efectivamente la volqueta y botaba los cuerpos en bolsas, y era el sepulturero el que tenía que arrastrar las bolsas y terminaba enterrándolos. Entonces, ¿cómo lograba el ejército ese objetivo de que le contabilizaran el cuerpo si al final igual tenía que ocultarlo para no identificarlo? Pues es como la pregunta. Gracias, Y Juan si Felipe. saben Muy buena. también la guerrilla o los paras, ¿dónde escondían los cuerpos de sus víctimas? ¿O dónde los Bueno, empiezo por la segunda. Probablemente hayan más informaciones, como le decía Ruby, pero pues bueno, yo tampoco tengo toda la información de todos los casos de la JEP, pero evidentemente eso ya está probado en varias sentencias que han estudiado todo el actuar de los paramilitares. También, obviamente, hay fosas de los paramilitares. Y como les decía ahorita con ese ejemplo, una vez nos llegó una información de un cementerio de las FARC cerca de Abeiba. Pero no tengo toda la información. Creería que sí, que todos los actores de la guerra desaparecieron personas en cementerios regulares o en el campo. Pero eso es como una suposición mía. La pregunta 1, que es muy buena, yo creería que te la respondo de la siguiente forma. Los militares reportan el resultado operacional, ¿sí? Porque ellos montan una operación militar, una misión táctica que es aprobada por sus superiores y que debe ser controlada por los superiores también. Entonces, ellos reportan los resultados. Por ejemplo, el caso del Lescano, pues al Lescano lo reportaron como un guerrillero del Frente 34 que fue abatido en combate, supuestamente abatido en combate, ¿sí? Entonces, ya con ese resultado, pues ahí estaban un poco cumpliendo la misión y mostrando la victoria, ¿sí? Por haber asesinado a un presunto guerrillero. Así es como ellos lo reportaban y así es como se contabilizaba en los diferentes batallones del país, ¿no? Tristemente, un poco lo que se llama el conteo de cuerpos, ¿sí? Un poco lo que pasó en Vietnam y en otras guerras. Entonces, ahí iban apuntándoselo al que lo reportara. ¿Por qué entonces lo desaparecían? Pues porque en la mente criminal de estos militares que participaron en estos hechos, pues ellos no podían entregárselo a sus familias. Por ejemplo, a la familia Lescano, que fue la primera foto que ustedes vieron, la familia Lescano nunca pudo ver el cuerpo de Edison hasta que se lo devolvimos, pues lo que encontramos de él. Y incluso por acá está el abogado de la familia, creo, el doctor David López, que lo vi conectado, quien está acreditado en el proceso. Entonces también él puede dar fe de eso. A él lo presentan como baja en combate, ahí está el resultado, que es lo que vale, pero al mismo tiempo lo ocultan, por eso el patrón 3, en una fosa cavada por el ejército, reconocido pues por el ejército de que así fue como se hizo, reconocida la fosa del ejército, reconocido que fue extraído de su casa, que no era un guerrillero, y lo hicieron pues precisamente ¿para qué? Para que la familia no tuviera el cuerpo y estuviera un poco en una fosa enterrada, ¿sí? Un poco creo que así se vendió en la revista Semana en una portada, ¿no? Enterrar la verdad, enterrar pues la evidencia para que la familia tristemente siguiera sufriendo, pero no se diera cuenta de lo que le había pasado a su familiar y no se hiciera un escándalo de ello. Entonces creo que mi respuesta iría en ese sentido, Juan Felipe, y te agradezco por las preguntas.
Eh, gracias, Juan Felipe. Siguiendo el orden, la siguiente pregunta la tiene Alejandro. Entonces, sí. Hola, magistrado. ¿Ahí me oye? Sí, sí. Sí, perfecto, Alejandro. Bueno, primero que todo, muchas gracias por dar esta charla a la Asociación de Estudiantes Colombianos en Harvard, y también a Antonio por moderar. Muy interesante pues conocer este caso, también muy doloroso, pero pues es la verdad que se vive en el país en los últimos 50 años. Mi pregunta va más que todo orientada a estos 10 militares que fueron juzgados, los cuales 8 reconocieron la verdad. ¿Qué pasa con los otros 2 militares que no reconocen la verdad? ¿Van a la justicia militar, a la justicia ordinaria? ¿O qué ocurre? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Muchas gracias. Alejandro, gracias a ti y lo dije al comienzo de la charla, los agradecimientos. Seguro sin tu coordinación y voluntad, pues no se hubiera podido realizar esta charla. Entonces, pues te agradezco a ti como presidente de todos los estudiantes que están en Harvard. Entonces, pues te felicito por esa asociación muy importante. La respuesta entonces sería la siguiente. La JEP tiene dos grandes procesos o está estructurada en dos grandes vertientes procesales. Uno son el grupo de militares que reconocen la verdad y aceptan su responsabilidad. En el caso de Aveiva, 8. Esos 8 ya reconocieron porque ya el auto estuvo en firme, digamos que, y en ese traslado ellos aceptaron con comunicaciones a la jurisdicción la responsabilidad, y no es menor, están aceptando crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y pues todo el horror que estamos narrando en el auto del caso de Aveiva. Ellos ahora pasan a unas audiencias públicas de reconocimiento, como ya se vio en Catatumbo y se vio en La Popa, y después de esas audiencias públicas, desde ya estamos empezando a planearlo y doctor López, que lo veo conectado, aprovecho para decirle, ojalá que logremos hacer algunas reuniones antes de que se acabe el año, porque vienen muchos diálogos víctimas-victimarios para tratar de armar un proyecto de sanción propia. Una sanción pues nunca antes vista en la justicia colombiana, que es una sanción restaurativa, reparadora, con trabajos, obras y actividades que puedan realizar los militares que aceptaron estos hechos. Ahí viene la retribución por la verdad, por aceptar, por poner la cara, aceptar a las víctimas y contribuir a su reparación. Los dos que no aceptaron en este caso eso se conoce públicamente porque ya, como les digo, se dio el traslado, es el coronel comandante de la brigada y coronel Amor y el coronel Guzmán, comandante del batallón 79. Frente a ellos, en uno de los casos ya se remitió a la UIA, que es la Fiscalía de la JEP, y la UIA, si lo considera, acusa en un juicio adversarial, hagan de cuenta 906, ante el Tribunal para la Paz a estos dos militares, quienes tendrán que ser vencidos en juicio, declarados culpables o inocentes por la sección adversarial de la JEP, que es la sección sin reconocimiento de responsabilidad y de verdad. Y se exponen pues hasta a juicios hasta 20 años de cárcel. Si son condenados, pues también podrían ser declarados inocentes. Ya hay uno de ellos que fue remitido a la Fiscalía de la JEP, el otro interpuso un recurso de nulidad, entonces se negó en la nulidad, pero todavía como no está en firme, no ha podido ser enviado a la UIA, pero probablemente siga la misma ruta que estaba comentando. Entonces ahí se ven como tu pregunta me permite explicar los dos procesos, ¿no? Una cosa es con verdad y responsabilidad, y ahí hay unas sanciones distintas, reparadoras, trabajos sobre, porque son los famosos TOAR, que la ley los llama como TOAR, trabajos, obras o actividades con contenido reparador, restaurativo. Y en el otro caso, pues la otra cara de la moneda, por no reconocer, no aceptar, pues bien es un juicio que en caso de culpabilidad daría hasta 20 años de cárcel.
Nuevamente, muchas gracias, Alejandro. No, muchas gracias por la respuesta, me queda muy claro y otra vez muchas gracias por la charla. Yo creo que para los estudiantes que estamos conectados y que se conectaron ya, estamos aprendiendo mucho y la idea sería Mm. también hacer más charlas para que los estudiantes conozcan más de cerca lo que se está haciendo en la JEP. Sí, de acuerdo. Y que bien la cantidad de preguntas que están surgiendo. La siguiente pregunta la tiene José Alfredo Escobar. Sí, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, buenas noches. Buenas noches. Yo no sé si uno pudiera afirmar, después de escuchar esta importante intervención del doctor Hugo Escobar, que quizá dentro de la JEP, este no solamente es un caso emblemático, sino también un caso donde se aprecia el aporte a la verdad por parte de las fuerzas militares de Colombia. Entiendo que de todas maneras esto fue posible gracias a el descubrimiento que hicieron los militares y su deseo de aportar a la verdad, justicia y a la reparación. Porque a veces se piensa pues que esta es una jurisdicción diseñada básicamente para las FARC y quizá aquí esto nos demuestra que no es cierto, en la medida en que ya donde hay resultados concretos se debe más a la colaboración del ejército colombiano. No sé si me equivoco en esa apreciación, doctor Escobar. Gracias por la pregunta y la reflexión y bueno, un honor acá estar siendo escuchado por mi padre que veo que se conectó. Yo lo dije al comienzo y creo que ese es uno de este caso permite mostrar los beneficios del acuerdo de paz y el sistema, ver ya en concreto el sistema operando y cómo la verdad bajo este sistema puede ser reveladora y puede ser importante para encontrar patrones criminales, víctimas, desaparecidos, bueno, todo lo que se contó del caso. Entonces yo sí creo que este caso es un caso emblema de los beneficios del acuerdo de paz, sin duda. Y pues claro, también evidencia cómo la verdad de los militares llevó a unas reparaciones en medio de una investigación, porque no es normal que en medio de una investigación ya se den entregas de cuerpos, identificaciones y una cantidad de cosas. Entonces, por ese lado creo que sí, estoy de acuerdo. Y en el otro punto, que es un poco como sí, la concepción de que un poco la ciudadanía puede pensar que es una justicia para las FARC. Sí, pero parcialmente no, pues porque también como hay 9.000 guerrilleros sometidos a la JEP, hay 3.000 militares también que están sometidos en la JEP. En menor proporción, claro, la mayoría relacionados con falsos positivos, pero nos recuerda pues que en la negociación en La Habana también participaron militares y también se ven beneficiados militares por decir la verdad. El sargento Capera, por ejemplo, estaba condenado a más de 40 años de cárcel por lo que se conocía de él en el Huila y ahora está libre. Y así muchos otros militares que pues van a tener beneficios por estar en este proceso en la JEP. Entonces, también quisiera destacar que los beneficios también aplican para los militares, no solamente los excombatientes de las FARC son los que están con amnistía, sino los militares también se les renuncia a la persecución penal y también se les da libertad por verdad. Entonces, en ese lado creería eso. Y en el lado de un poco del caso de las FARC, pues se está investigando, hay que decir que se está investigando, hay una imputación ya del caso 1 realizado por la magistrada Julieta Lemaitre por los más de 21.000 secuestros, también se les
imputaron crímenes de lesa humanidad y de guerra al secretariado de las FARC. Creo que es una decisión histórica y bueno, ojalá también las FARC contribuyan con identificación de cementerios, como lo decía nuestra amiga de Dabeiba, Ruby, con más cementerios, con más identificaciones y no solamente de la fuerza pública, sino también pues de la guerrilla de las FARC. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Ya creo que nos queda la última pregunta, que es de David López, entonces le corresponde cerrar. David. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y todas. También. Muy buenas tardes, magistrado Hugo. Un gusto conocer esta exposición y verlo en estos importantes espacios, y también un agradecimiento a todos los organizadores y todos los asistentes a este tipo de espacios. Muchas gracias. Doctor David. Doctor Hugo, usted digamos que ampliamente como que expuso muy bien en qué consistió como digamos, el procedimiento de los hallazgos que hubo en el caso del cementerio de las Mercedes. También expuso muy bien como digamos, los principales temas en materia de imputación de patrones de macrocriminalidad del auto de Dabeiba que salió en julio. Y ahora está hablando de la ruta restaurativa que se va a abrir, y que su merced precisamente indicaba como la necesidad de empezar a reunirse con los abogados y especialmente con las víctimas. Yo le tendría a su merced una pregunta en ese respecto que me parece muy importante como en la etapa del proceso en que vamos, y es, digamos, la ruta restaurativa que va a tener lugar en Dabeiba. Es una ruta muy similar a la que tuvo lugar en su caso Catatumbo, con la magistrada Catalina Díaz, digamos con talleres, también digamos con las observaciones a los TOAR, y pues digamos sí, como con todo este proceso va a ser similar o puede diferenciarse en algún grado. Y lo otro, entendería, la otra pregunta entendería según su dicho, magistrado Hugo, es, digamos que nos confirmaría entonces que según las comunicaciones, había como una de las preocupaciones de que el mayor Eddie Pinzón Turcios como que no reconociera la responsabilidad, y cuando su merced se refiere a ese reconocimiento de la responsabilidad, especialmente este compareciente Eddie Pinzón Turcios, como en qué términos se dio, en qué términos como que él está dispuesto a hacer digamos, la restauración de las víctimas. Esas preguntas tendría yo, magistrado, y de nuevo mil gracias por la exposición, y también muchas saludando esa importante labor en el caso de este cementerio que, como usted lo ha dicho, es emblemático y es en realidad un trabajo muy arduo por la paz y los derechos de las víctimas después del acuerdo de paz. Gracias, doctor López. Primero saludarte y agradecerte pues por los reconocimientos, que creo que también son extensivos, o te los devuelvo, Gracias, porque creo que tuviste, y te lo he dicho en persona, lo hago público ahora, creo que hiciste una muy buena representación judicial de la familia Lescano, un caso pues muy doloroso, pero pues que lo supiste llevar con lujo de detalles, y todas tus intervenciones pues fueron, creo que muy interesantes en el proceso, tanto a los militares, de preguntas de rigor, como, bueno, recientemente en la última versión con el general Montoya. Entonces, sí, a ver, ahí se da cuenta uno pues cuando hay un buen abogado y cuando no, y pues tú evidentemente estás en el primer grupo. Empezaría por la de Pinzón Turcios, que además ata con el caso de Montoya. El señor Pinzón Turcios reconoció responsabilidad, reconoció todos los delitos que le imputamos. Bueno, tú como apoderado pues tienes derecho de acceso al expediente y seguro vas a mirar el reconocimiento que él hizo. Para mí pues fue muy sorprendente, porque además en temas de responsabilidad de mando o del superior, como se conoce esta teoría, pues ya de Pinzón Turcios al comandante de la Cuarta Brigada, pues no hay ninguna cadena intermedia, ¿no? Es directo
la comunicación y la atribución de responsabilidad. Entonces creo que esto además, en perspectiva de lo que se investiga y de la investigación que se hace contra el general Montoya, pues es muy importante ese reconocimiento. La carta, digamos que, o todas las cartas son simples, creo que la de él es de las más largas, porque ellos ahí no ahondan en cuál es su proyecto de sanción, muy poco sobre eso. Y eso es lo que tenemos que construir, o lo que se pretende construir con la audiencia pública de reconocimiento y en la resolución de conclusiones con la propuesta de sanciones. Entonces, habrá que ver qué tipos de sanciones quieren las víctimas y cómo podemos articular para unos proyectos que sean reparadores y restaurativos. Por el lado de Pinzón Turcios y de todos los que aceptaron responsabilidad. Y yo creo que es diferente, que esta era tu primera pregunta, si va a ser algo parecido a lo del Catatumbo o lo que ya pasó en otros escenarios de audiencias, y yo esperaría que no. Yo esperaría que esté siendo un caso emblemático con todas las particularidades del cementerio y de un patrón nuevo que nunca se había identificado por la sala. Yo creo que vamos a tener elementos que nos van a hacer la audiencia distinta, y yo creo, no sé, tengo la intuición de que gracias a la entrega de cuerpos y de personas desaparecidas a las familias, ya se dio una especie de reparación restaurativa y simbólica, y eso nos da un elemento distinto a las otras audiencias. En las otras audiencias eso no había pasado por parte de la JEP, o sea, no se había dado ya un aporte de la verdad que hubiera dado lugar a encontrar a la persona desaparecida. Entonces ya eso es un acercamiento distinto que nos puede plantear un escenario de más confianza para avanzar en las sanciones o en los TOAR. O sea, yo quisiera, digamos que esto ya es algo muy personal, que no se quedara en un simple reconocimiento, pues que es muy importante reconocer públicamente esto que pasó por los militares, por los responsables, sino que pudiéramos en este caso avanzar más rápidamente frente a los tipos de sanción, qué trabajos, qué obras y qué actividades pueden realizar estos militares para reparar a las víctimas. Y bueno, ahí ya hay algunas ideas por ahí sonando que en otros escenarios yo creo que te contaré, David, y estamos ya avanzando para crear una metodología y para empezar a hacer las reuniones previas a la audiencia. Entonces probablemente nos veremos en Medellín o en Daviva próximamente. Muchas gracias nuevamente por tu presencia y por tus preguntas. Muchas gracias, Do. Un abrazo gigante. Gracias. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos, muchas gracias por sus preguntas, pero sobre todo muchas gracias al magistrado Escobar. De verdad ha sido un placer escucharlo y aprender y pues, extrañar las épocas de cuando uno era abogado. Pues nada, esto de verdad es un caso muy importante y ya creo que podemos dar por cerrado esto, y muchísimas gracias. Esperamos que se sigan abriendo más espacios como este. Muchas gracias, Antonio, Alejandro, por la moderación y por organizar todo este tema. Si pueden compartirme la presentación o la grabación, se los agradecería un montón para compartirlo también con otros colegas y estudiantes acá en Colombia. Muchísimas gracias. Claro que sí. Muchas gracias. Estaremos compartiendo la grabación. Gracias. Gracias, Antonio. Gracias. Chao, buenas noches. Muchas buenas noches a todos.